Esta semana se ha celebrado la Semana Mundial del Cerebro, unos días para reflexionar sobre la salud cerebral y también para hablar sobre la investigación en neurociencia. Por eso en este punto hablamos con el doctor Jesús Porta, que es presidente de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenos días. Muy buenos días, Olga. Doctor, las enfermedades neurológicas afectan al 43% de la población mundial. ¿Cuáles son las más habituales? La más frecuente es la migraña, que es una cefalea, es la primera causa de discapacidad en las mujeres menores de 50 años. Realmente una enfermedad que limita muchísimo a las personas que la padecen y además suele empezar en la adolescencia y durar prácticamente durante toda la vida. Pero tenemos enfermedades tan importantes como la enfermedad de Alzheimer, que es una de las causas de discapacidad y de realmente gasto sanitario importante y que afecta a las familias directamente. Enfermedades como el ictus, que podríamos prevenir entre el 80 y el 90% de los casos, que todos los años tenemos 120.000 personas en nuestro país que van a padecer un ictus, epilepsia, esclerosis múltiple, es decir, hay muchísimas enfermedades neurológicas y muchas de ellas las podemos prevenir con unos hábitos adecuados desde la infancia. Pues enseguida hablamos de los hábitos, que ya sabe que a mí me gusta mucho, cada vez que viene le pregunto por ese tema, pero quería preguntarle porque las enfermedades neuronales son la principal causa de discapacidad, la segunda de muerte en todo el mundo. En los últimos años ha ido aumentando hasta afectar a 4 de cada 10 personas en el mundo. Y la pregunta es, ¿a qué se debe este incremento? Sí, vamos, se debe fundamentalmente a algo que no es negativo y es a la mayor supervivencia, la mayor esperanza de vida hace que tengamos cada vez más personas que padecen enfermedades neurológicas, porque en algunas de ellas, como las neurodegenerativas, el Parkinson y el Alzheimer, otra como el ictus, la edad en sí misma es un factor de riesgo. Pero que tenemos que tener en cuenta que este aumento tan marcado, que es mayor incluso en nuestro país tenemos 1,7% más que el resto de nuestro entorno y unas cifras mucho más altas con respecto de las medias mundiales por la mayor esperanza de vida que tenemos, tiene que ir acompañada de una serie de medidas para poder cubrir las necesidades de las familias, por un lado, y por otro lado, sin lugar a dudas, la prevención, que es un elemento absolutamente fundamental en la neurología a día de hoy. Decía usted que aquí en España nos afecta más de 23 millones de personas padecen algunas de estas enfermedades. Comparándolo con la media, con los países, decía usted un 1,7%, pero con el resto del mundo un 28%. ¿Hay Un alguna causa? 28%. ¿Hay alguna Sí, causa de esto? lo que comentaba es por la esperanza de vida. En España vivimos más y tenemos más riesgo de tener estas enfermedades. Un dato positivo, porque no todos los datos son negativos, que lo que esperase, por la esperanza de vida que tenemos nosotros, todavía tendríamos que tener una carga mayor de enfermedades neurológicas, pero por la suerte que tenemos, vivimos en un país en que tenemos muy buena sanidad, se hace, la verdad, más ejercicio físico del que queremos, una dieta maravillosa que es la dieta mediterránea. Estas cifras son más bajas que las que podrían corresponder si tuviéramos unos hábitos distintos como hay en otros países. De tal manera que tenemos que estar contentos, pero desde luego tenemos que prevenir muchísimo más porque 23 millones de personas son cifras realmente que sorprenden, pero son reales. ¿Y cómo se puede prevenir, doctor? Vamos ya con esto. Sí, son una serie de hábitos, buenos que realmente son hábitos saludables y que deberíamos incluirlos desde la infancia realmente en nuestra vida. Un aspecto importante y que nunca se nos tiene que olvidar es que se ha demostrado que los aspectos socioeconómicos impactan directamente sobre las enfermedades. Lo que quiero decir es que personas que nacen en ambientes donde el nivel económico es mucho más bajo y no tienen una educación adecuada, pueden tener hasta 450% más posibilidades de padecer, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer que una persona que nace en un ambiente económico mejor. De ahí que tenemos que intentar mejorar muchísimo la educación pública para todas las personas y también estos aspectos económicos. Además de la educación, es absolutamente fundamental el ejercicio físico, que es un hábito, no es hacerlo, sino coger un hábito desde pequeño. También es muy importante el sueño. En el sueño los españoles siempre suspendemos cuando nos comparamos con el resto de los países de Europa. Tenemos que intentar mejorarlo porque cuando durante el sueño se limpian una serie de sustancias en el cerebro por un sistema que tiene un nombre muy raro que se llama linfático y esas sustancias acumuladas aumentan el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Como he comentado, una dieta que es la nuestra, la dieta mediterránea, que tiene que incluir pescados y legumbres, sin lugar a dudas, aparte de las verduras, las frutas, etcétera, que siempre comentamos los médicos. Evitar los tóxicos. Los tóxicos son negativos, debemos intentar buscar cero tóxicos y cuando hablo de tóxicos incluye también el alcohol. No hay ninguna recomendación actualmente de consumo de alcohol, no es saludable nunca. Es decir, alguien si lo consume lo tiene que saber en este sentido, sin lugar a dudas. Y luego estar cognitivamente activos y socializado. Esto desgraciadamente lo vimos en la pandemia. Las personas mayores que quedaron aisladas tuvieron un mayor deterioro cognitivo que aquellas que habían tenido la oportunidad de estar un poquito más socializadas. Realmente la socialización es un elemento absolutamente fundamental. En los niños evitar el exceso de las pantallas, que sé que es difícil,
pero hay que intentar evitarlo sin lugar a dudas. Evitar los golpes en la cabeza, poner casco, por ejemplo, si estamos utilizando un patinete, y evitar los deportes de contacto cuando hay un contacto directo sobre el cerebro, sobre la cabeza más bien, que repercute directamente en el cerebro. Y luego siempre decimos que hay que intentar tener una vida en positivo. El acercarnos otra vez a la naturaleza muchas veces nos viene muy bien, es decir, nos permite aislarnos, pero a veces con las agendas que tenemos a día de hoy es muy complicado. Y doctor, después de todo esto, que ha sido muy completo, lo que nos ha dicho que podemos hacer, que está al alcance de nuestra mano, pero también cómo podemos entrenar al cerebro, qué hábitos saludables también tenemos que tener de alguna manera, no sé, se me ocurre pues aprender algún idioma, algo así, o eso no, no. Sí, vamos, Olga, es muy importante y hay que adaptarlo a cada persona. Es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida hemos tomado unos caminos que muchas veces han sido voluntarios y otras veces han sido los ríos nos han llevado por zonas diferentes a cada uno de nosotros, y tenemos que adaptar nuestro aspecto cognitivo realmente a lo que disfrutemos, de tal manera que habrá personas que a lo mejor pues, les gusta ir a las conferencias que pueden dar en nuestros maravillosos museos que tenemos en España, de las mejores pinacotecas del mundo. Otros les gustará a lo mejor escuchar música, pero otras personas a lo mejor es leer un bestseller o ver la televisión o jugar con los amigos. Es decir, pero hay que estar cognitivamente activos. Es decir, tenemos un problema en nuestro país, y es que cuando llega el momento de la jubilación parece que cruzamos una calle y pasamos a otro país totalmente distinto. Pasamos de ser personas válidas en las que nos llaman por teléfono y tomamos decisiones a personas que prácticamente pues, no tenemos una utilidad. Tenemos que intentar que esta transición, como ocurre en otros países, sea mucho más armónica para que mantener nuestro cerebro cognitivamente activo, que es absolutamente fundamental. Como dices, pues hay personas que a lo mejor la oportunidad de aprender un idioma les viene bien, pero a otros igual les aburre, y hay otra serie de recursos cognitivos que pueden ser interesantes. Hay que individualizar, sin lugar a dudas. Se pueden hacer muchas cosas para tener el cerebro activo, Muchísimas. precisamente todos estos hábitos y la prevención de la que habla, se ha presentado, lo han presentado en el libro Mantén joven tu cerebro. Ahí se puede encontrar todo esto de lo que estamos hablando. Así que, doctor Jesús Porta, presidente de la Sociedad Española de Neurología, como siempre, un placer charlar con usted aquí en el canal 24 Horas. Muchísimas gracias por la labor maravillosa que hacéis, de corazón. Gracias.